Estamos en esta hermosa jornada con don Óscaris, don Eustaquio Óscaris, una gran persona, un gran servidor, un ser espiritual que realmente ha acompañado a esta hermosa y bella organización Sri Satya Sai a nivel Paraguay. Y bueno, queremos escucharle un poco. ¿Cómo estás, don Eustaquio, hoy? Pero ¿qué tal, Eugenio? Gracias por invitarme y compartir esta mesa de trabajo contigo en este día muy importante para dejar registrado la historia de la organización Sri Satya Sai en Paraguay. Así que estoy a tus órdenes, lo que quieras y Y en lo acá que pueda tenemos un pequeño contestarte. cuestionario que estoy seguro que con gran amplitud y con gran cariño nos va a hacer un poco a rememorar estas historias y también contar todo lo que se va viviendo. Y Sí. empezamos entonces contarnos cuál fue un poco el inicio de la nación Sri Satya Sai en Paraguay. Bueno, la verdad que según referencia que se tiene de una devota ya fallecida, ¿verdad? Betty Castro, es la que nos reportó en aquella oportunidad cómo fue el inicio de todo esto. Ella, por ejemplo, frecuentaba una librería acá en Asunción, que creo que hasta ahora existe, eh, que es el Séptimo Rayo. Era una librería de varios textos espirituales y en el cual el propietario de esta librería era un sacerdote católico, el doctor, el padre Genes. Y el padre Genes, parece que él viajó a la India y trajo Vibhuti. Vibhuti es una ceniza sagrada, es una ceniza que brinda protección, es una ceniza curativa. Y entonces él repartía en sus charlas espirituales y así fue el inicio, digamos, de lo que después esta señora tuvo la oportunidad de viajar y conocerle al maestro Sai Baba, ¿verdad? Y eso fue el inicio de la historia de cómo esto surgió. Podríamos decir entonces que de alguna manera la precursora original es la señora Betty Castro y ayudó un poco esta intervención ahí también de lo que pudo el padre Eulogio Gene a través de su centro espiritual hacer para que empiece, que sería como esa semilla del génesis allí para el inicio de lo que sería hoy la Asociación Citas 6 Paraguay. Así mismo, Eugenio. Y la señora, por ejemplo, tuvo un obsequio de este señor que viajó a la India y le trajo una especie de pergamino a la señora Betty Castro. Y en el pergamino decía algo así, sé siempre como el perfume de las rosas, que se va quedando a través de tu camino por la vida y perfumando a todos siempre. Eso fue una frase que ella recibió de este pergamino que le llegó muy, muy hacia adentro, ¿verdad? Y cuando eso la señora Betty todavía no lo conocía a Sai Baba. Y cuando el sacerdote le pasó esto, ella le dice que ella lo tenía siempre en su cabecera, en su cama, a Sai Baba. O sea que era algo familiar para ella esa figura. ¿Y cómo este señor le trae una foto y solamente ella sabía de eso? Ni sus hijos, ni sus parientes, nadie sabía la existencia de este ser, ¿verdad? Que estaba en la cabecera de su cama siempre, a la noche. Explica un poco, don Oscar, es decir, digamos que el maestro Sri Satya Sai la Sí, acompañaba a ella que durante el día o durante su descanso en la noche. ¿Cómo sería eso? y aparentemente, según relato de ella, eh, probablemente ella haga sus oraciones a la noche, ¿verdad? Y ella le veía a este ser, a este ente, ¿verdad? Cerca de su cama. Y cuando este sacerdote le entrega el pergamino y la foto, le fue familiar. Pues yo a este señor le conozco, siempre está acá a la noche conmigo. Y entonces ahí ya hubo un feeling, digamos, ¿verdad? Que se dio entre Betty y el sacerdote y con Sai Baba, naturalmente.
Qué interesante la historia, ¿eh? Sí. Muy interesante. ¿Y cuál fue el siguiente, digamos, la siguiente iniciativa de la señora Betty? ¿O hubo alguna intercesión de otras personas o el mismo padre Genes que estuvo un poco intercediendo para que esto vaya tomando forma, digamos, de alguna manera? Y bueno, ella entonces se interesó, ¿verdad? Y le preguntó al sacerdote dónde se reúnen esta gente devota de este señor, y le dijo de que naturalmente que acá en Paraguay no había en esa época centro de la organización. Entonces le dijo que sí que había en Buenos Aires. Entonces justo se hizo un encuentro, digamos, internacional en Buenos Aires, con la presencia de Leonardo Buter, con la presencia de Michael Goldstein, que era un referente importante para la época, y ella se fue a Buenos Aires, ¿verdad? Creo que se fue con su hijo, y ahí lo conocieron a las autoridades de la organización, y ella vino, y entonces ella formó su primer centro, digamos, en su propia casa. Y eso fue otro detalle interesante también, que ella vivía en Lambaré, ¿verdad? Y en la calle Héroes del 70, creo que 523. O sea, el 23 es un número muy, muy sui generis, digamos, para la organización, porque el 23 de noviembre es la fecha de nacimiento del maestro Say. Entonces la terminación de la casa justo era 23. Y lo interesante es que una vez parece que ella, no sé, dejó la vela prendida, algo así, y se le quemó la casa. Dios mío. Pero lo increíble es que se quemó todo su altar y la foto de Saibaba no le pasó nada. ¿Se podría decir que es como algo milagroso o hay alguna señal que se puede decir hoy en día desde tu entendimiento en eso? Y yo creo que para Sai nada es imposible. Entonces, eso fue una señal muy fuerte para aquellos tiempos, ¿verdad? Y bueno, te cuento que ella creó ese centro en su casa, pero muchas veces por la distancia y cosas así, con Ada Figari, que es la mamá de Ángel, que ustedes le conocen, ¿verdad? Y el marido, que es Nelson, Rosa Vargas y otras personas, se reunían para leer las enseñanzas, los discursos de Saibaba, y muchas veces se reunían en las plazas públicas, y así se fueron difundiendo las enseñanzas del maestro acá en Paraguay. Si tuviésemos que ser más específicos, ¿podrías vos citar, digamos, estos devotos pioneros? ¿Quiénes serían estas personas o había otras personas que también la acompañaban? Y la verdad que son estas personas los pioneros, ¿verdad? Porque estamos hablando en la década del 90, más o menos, 98, 97, y así fue que se comenzó a conocer Saibaba acá en Paraguay. Pero volviendo un poquito a lo que es la parte de difusión de esta organización, también algo interesante, apareció una chilena, ¿verdad? Los inicios, también se me pasó un poquito, el origen fue a través de un restaurante vegetariano que quedaba acá en el microcentro de Asunción, un restaurante de la familia Moreno, ¿verdad? Y ahí también se reunían, también de las plazas se reunían en la casa de Moreno. Y apareció una vez una chilena, que su nombre es Mafalda, ¿verdad? Pero que también se le llamaba con el nombre de Ámbar, ¿verdad? Y a través de ella, acá en Paraguay, se llegó a hacer una reunión pública en aquel entonces. Y hay que tener en cuenta que en aquella época estaba todavía en la época, por decirlo así, de la época de Stroessner. Y a Stroessner se le sacó en el 89, en febrero. Y esta reunión se hizo en junio, julio de ese año. Se hizo una publicidad
Y justo ese día vino una lluvia torrencial a la tarde, ¿verdad? Y la reunión se hizo en lo que hoy sería el Shopping Villamorra. Y el local era para más o menos 500, 600 personas. Pero como vino la lluvia y se suponía de que no iban a venir tanta gente, entonces se hizo unos bocaditos para 100 personas. Exactamente para 100 personas. ¿Y qué pasó? Terminó la lluvia a las 5 de la tarde y para las 19 horas, la hora de la charla que iban a dar Leonardo Guter, en este caso, el cielo se despejó totalmente y comenzaron a venir gente para la charla. Llenaron el auditorio. Se llenó las 500, 600 personas y la verdad es que ahí ocurrió lo que en la Biblia habla de que Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 o 7 panes y un pedazo de pescado. Bueno, eso ocurrió esa noche también en el Shopping Miramar. Porque tenían para 100 personas y se alimentó para 600. Es como que hubo una multiplicación de los bocadillos. ¿Quedó algún registro de eso? Algo que pueda patentarse como, digamos, por llamarle un milagro o un acto de divinidad del maestro. Y la verdad que no tenemos prácticamente nada, ¿verdad? Así como está en la Biblia, ¿verdad? Nadie sacó fotos, nadie filmó, ¿verdad? Eso se escribió después de 100, 200 años, ¿verdad? Y eso pasó acá en Paraguay, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta de que era un periodo también muy especial, porque estábamos saliendo, por decirlo así, entre comillas, de una dictadura. Entonces la gente estaba ávida de nuevas experiencias, en fin, de nuevas corrientes, por decirlo así. Y bueno, vino la lluvia. Yo pienso que el maestro quiso que esté en ese momento, en ese lugar, las personas elegidas. Qué lindo, qué sí. Bueno eso, realmente. Una de las personas, sí. Una de las personas que estuvo, y puede ser que tenga algún registro, es Tito, el dueño de librería Maipo. Él puede ser que tenga. Él hoy día no participa, digamos, asiduamente, pero es uno de los pioneros. Y justamente les cuento también un pasaje de un devoto que se llama Julián Vera. Él, por ejemplo, se iba a la librería a leer los libros de Saibaba. Él leía ahí en la librería, pero nunca compraba el libro porque no tenía dinero para comprarlo. Entonces, él leía el libro y entregaba, y ahí se hizo amigo del dueño. Cueto. Tito Cueto. Y bueno, y ellos fueron los primeros pioneros, difusores, ¿verdad? De esta organización acá en Paraguay. Y bueno, hay muchas anécdotas de aquel tiempo. Se podría decir que esta charla pública fue como un hito referencial, digamos, desde los inicios, digamos, más primigenios de la organización, o hay algún otro hecho que también es valedero, como esas primeras interacciones entre la señora Betty y sus hijos. Hablaste de Rosa, de otras personas, de este señor también, el señor Cueto. ¿Hay algo más o es esto el punto más referencial de aquella época? Y para nivel de difusión fue lo máximo, porque las charlas públicas no se hacen siempre, pasan años muchas veces para hacerlas, ¿verdad? Y en aquella oportunidad fue algo fuera de serie, como se dice, para nuestro país a nivel espiritual. Se dio una difusión en la época, ¿verdad? Y bueno,
Y después ya con la llegada de unos hermanos extranjeros, allá por el año 96, es donde se tomó más impulso de esta organización en nuestro país. Y en ese sentido comenzamos a tener un local alquilado en una primera etapa en la calle Petirosi, después fuimos a la calle Ana Díaz, o Pay Pérez entre Ana Díaz y Lomas Valentinas. Después nos mudamos a la calle Oleari 1526, entre tercera y cuarta, y finalmente estamos ya en un local propio, acá sobre la calle Manuel Domínguez 256, entre Tierra y Turbo, donde se hizo una infraestructura como para albergar una escuela, un instituto y quién sabe, tal vez una facultad. Porque en la calle Oleari solamente teníamos curso de prejardín y jardín. En primer grado ya tenían que ir los chicos a la escuela General Díaz o Enrique de Castro, que está ahí en la zona, ¿verdad? Y los padres nos pedían que por favor se abra el primer grado y el segundo. Como no era una propiedad nuestra, entonces no se podía hacer los otros cursos. Y había una diferencia en la educación del chico, porque el chico está formado dentro de los 5 valores que tenemos nosotros acá, fundamentales, ¿verdad? Que son la verdad, el amor, la paz, la rectitud y la no violencia. Y hay testimonio de la directora de la escuela, donde muchas veces ella reportaba de que los padres veían a sus hijos una persona muy, muy honesta. Incluso cuando los padres se peleaban, el chico salía y le defendía a uno de ellos, le decía: papá, ¿por qué le levantaste la voz a mamá? ¿Por qué le estás pegando a mamá? O viceversa, ¿verdad? Porque también hay tenemos de todos los juegos. Y entonces la formación del chico era una formación integral, muy, muy diferente a las otras escuelas o jardines de la época, ¿verdad? Y entonces eso motivó para que hoy día se tenga esta infraestructura, que si Dios permite, ¿verdad? El año que viene vamos a iniciar las aulas de prejardín, ¿verdad? Y llegar finalmente hasta el 9º grado. Y tenemos toda una infraestructura que es fundamental para eso. Y también llegar a atender el pedido de los padres, que en aquella época nos pedían por favor que abramos el 1er grado. ¿Y cuándo van a abrir el 1er grado? Porque ellos se sentían perdidos. Muchas veces los hijos, cuando iban a esas escuelas públicas que te mencioné, había un choque de valores principalmente. Y bueno, y eso es el anhelo que tenemos hoy día y estamos trabajando para eso. Si bien realmente adelantamos un poquito, quiero ir un poquito atrás. Tengo entendido que hay un año histórico referencial, puede ser el año 71, en relación a algún evento que hubo allí también en relación a la organización CISA-TESAI. Bueno, en Paraguay tuvimos el honor de recibirle a los hermanos de la región. Se hizo acá en Paraguay varios encuentros internacionales, por decirlo así. Porque Paraguay tiene la particularidad de que es un país que está equidistante de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Chile, que es la región que nosotros pertenecemos, que es la zona 2D. El mundo está dividido en varias zonas y a nosotros nos corresponde la zona 2D. Y Paraguay es el punto equidistante para que le quede bien a todos, ¿verdad? Entonces, allá por el año 2000 se hizo un encuentro de jóvenes acá en Paraguay, específicamente en Icuazantí, en aquella época. Y después se hicieron 2 encuentros más
en el año 2009 y el último se hizo en el 2011, en octubre del 2011. Y es importante destacar que en el 2011 también nuestro maestro dejó su cuerpo físico en abril. Entonces el encuentro que se hizo acá en Paraguay fue un encuentro luego de su desaparición física. Entonces fue un encuentro muy importante para todos los devotos de Saibaba, y fue algo que marcó un hito. Y recuerdo testimonio de los devotos que dijeron de que se sintieron muy felices de estar acá y que se haga siempre los encuentros acá en Paraguay. Entre la calidez de nuestro querido pueblo paraguayo, más la situación geográfica equidistante, sí, que le queda bastante bien a los demás hermanos de la organización. Entonces, digamos, son lindos referentes para poder generar ese espacio de que se repita con más seguridad. Y así bueno, visto estos, estos encuentros, ¿podés comentarnos un poco algunos otros servicios que actualmente, o bien, bueno, puedo hacer si quieres una reseña un poco desde antes a hoy, cómo fue evolucionando el tipo de servicio que fue haciendo la Organización Cívica ahí en Paraguay? Gracias, Eugenio. Muy interesante tu pregunta. La organización tiene 3 pilares, ¿verdad? Uno de ellos es la parte de educación, ¿verdad? La educación, tenemos el programa de Balbicas, que es un programa para hijos de devotos, donde se estudia básicamente las diversas religiones, porque acá esto no es una secta, tampoco es una religión. Nuestro maestro nos dice de que si nacimos dentro de una familia musulmana, seamos un mejor musulmán. Si nacimos como judío, seamos un mejor judío. Si nacimos católicos, seamos un mejor católico. O sea que yo soy católico y yo creo de que soy un poquito más católico que mis padres, por ejemplo. Y trato de transmitirle a mis hijos también que ellos sean, en su creencia, ¿verdad? Que sean mejores. Por ejemplo, yo tengo una hija que es bautista y otro que también está en la línea de, digamos, no católica tradicional, cosas así, pero ellos están totalmente consustanciados con las doctrinas, digamos, de Saibaba, que no es algo diferente de ninguna, es igual para todos. ¿Okay? Y entonces, uno de ellos, como te dije, es la educación. Y dentro de la educación están los 5 valores fundamentales, ¿verdad? Que comenté recién, que es la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia. Y el segundo pilar es la parte de devoción. La parte de devoción es donde se hace meditación en la luz principalmente, ¿verdad? Y también cantos devocionales de todas las religiones, ¿verdad? Tenemos un cantoral, digamos, donde se canta música de los musulmanes, de los hindúes, de los católicos, de otras religiones, principalmente de las 5 religiones, ¿verdad? Y de hecho que en nuestro altar también están los símbolos de esa tipo. Y el último pilar sería el tercer pilar, es la parte de servicio. Y en este sentido estamos preparando ahora, este fin de semana tenemos 2 servicios muy importantes. Uno de ellos es un servicio al Chaco, a más de 300 familias, y donde se le está llevando un kit, ¿verdad? De aceite, hierba, azúcar, harina, ropas, entre otras cosas, y eso se hace una actividad 2 veces al año. Está haciendo eso, y también
por el aniversario de Saibaba, que va a cumplir 100 años de su advenimiento en el año 2025, la organización CISATESAI de Paraguay está realizando cirugías de cataratas. Hasta hoy día estamos llegando a 350 pacientes ya operados, pero nuestra meta es llegar al año 2025 a 1000 cirugías, y eso es totalmente gratuito para los pacientes. Y nosotros tenemos este convenio con la Fundación Fernando Oca del Valle, que es los especialistas de nuestro país para este tipo de cirugía, ¿verdad? Y lo estamos haciendo. La organización consigue la parte, lo que respecta a la parte de lentes, anestesia, todos los instrumentales necesarios, y la Fundación Oca del Valle pone la parte de infraestructura, la parte quirúrgica, la parte de mano de obra de los profesionales, entre otros. Y entonces estos dos servicios son lo que estamos en este momento abocados. Pero naturalmente siempre estamos en servicios también al neuropsiquiátrico. Lo llevamos banana y yogur los domingos. Ahora nomás por la pandemia está un poco suspendido eso, ¿verdad? Y también cuando de repente suben el río, tenemos servicio que hemos hecho en Villa Florida, por ejemplo, donde los canoeros no podían salir a pescar, porque por la subida no aparecieron los pescados. Tampoco los oleros. Los oleros son las personas que hacen ladrillos, tejas y esas cosas. Entonces, al subir el río, ellos quedaron sin su materia prima. Entonces, nosotros le llevamos también kits de alimentos para saciar sus necesidades. ¿Sí? Y también hemos hecho servicio a indígenas cuando están acá por Asunción, ¿verdad? Y más o menos en general eso es lo que hace la organización CISATESAI en Paraguay, ¿verdad? Educación, servicio y negocio. Qué interesante realmente todo esto que estás comentando. ¿Hay alguna forma de conectarnos o que podrían conectarse aquellas personas que están viendo esta entrevista que estamos teniendo contigo, de todo este rico historial que tiene la organización en Paraguay? ¿Cómo podrían conectarse las personas con nosotros y saber más de estos detalles? ¿Puedes darnos algunas reseñas un poco de esto, don Oscaris? Sí, con mucho gusto, Eugenio. Mira, nosotros tenemos nuestra sede acá en la calle Manuel Domínguez, 256, entre Yegros e Iturbe. Estamos prácticamente en la zona del Mall Excelsior o Diario ABC, y probablemente nuestro amigo Diego va a poner algún printer, algún teléfono, algunas páginas web, Twitter, Instagram, donde están los contactos por el cual van a poder acercarse. Esto es algo totalmente abierto. Como te dije, esto no es ninguna secta. Al contrario, todos somos uno, y lo que buscamos es esa identificación de dónde venimos y a dónde nos vamos, que somos luces igual que la divinidad. Estamos en este cuerpo transitorio, y lo que pregonamos es de que la luz está en mí, yo soy la luz. Entonces trasciende todas las religiones, más o menos también cumplen ese mismo objetivo. Don Eustaquio, digamos como ya últimas reseñas de este espacio que estamos compartiendo contigo, grande espacio de luz que yo le podría decir. ¿Puedes comentarnos un poco tu rol específico dentro de la organización? Actualmente, ¿qué tipo de liderazgo estás llevando dentro de la misma? Y también, obviamente, al final, unas últimas palabras que vos querías dejar como reflexión para tanto devotos como personas que puedan llegar a interesarse por lo que está haciendo actualmente la organización CISATESAI. Gracias, Eugenio, y
quería decir algo, que siempre yo tuve un cuestionamiento interior. Desde chico, como cristiano, siempre quise estar al lado de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué yo no estuve con Jesús hace 2000 años atrás? ¿Y por qué tengo que conocerlo a Jesús a través de la Biblia? Entonces, esa es una pregunta que yo siempre me hice y nunca tuve una respuesta. Hasta que cayó una vez en mi mano un libro de El hombre milagroso, se llama. Y ahí yo entré en la duda, digamos, ¿verdad? Pero no podía creer de que la vida de Jesús tenga mucha similitud con la vida de Boba. Y entonces hice un curso en el colegio, en la iglesia San José específicamente, un curso de 6 meses, ¿verdad? Y al final del curso yo me di cuenta de que son dos vidas paralelas. Tanto Jesús como Saibaba existieron, hicieron sus milagros, ¿verdad? Han resucitado difuntos, han multiplicado panes, como el caso que te comenté recién de Paraguay, y cientos de otros milagros que a diario uno muchas veces sin saber o sin sentir está ocurriendo. Y eso porque la divinidad está dentro de nosotros, ¿okay? No somos nosotros, sino es Él el que obra a través nuestro. Y en este momento tengo la honra de pertenecer a la organización y ser el responsable del país. O sea que en este momento en Paraguay solamente tenemos un centro SAI y en este caso, ojalá Dios permita, tengamos varios grupos o centros SAI en todo el país, en Ciudad del Este, en Concepción, en Encarnación, en Chaco, ¿verdad? Pero hoy día solamente estamos acá en Asunción. Sí tenemos devotos en diferentes partes del país. Y no te comenté, pero estamos también con este proyecto de radio y televisión que va a ser muy importante para la difusión de la organización SAI acá en Paraguay, porque el canal que vamos a estar utilizando es online y esto se va para todo el planeta. Entonces vamos a estar, digamos, difundiendo estas bellas enseñanzas por todo el país, por todo el planeta. Excelente. Muchas gracias, don Eustaquio. Realmente yo creo que este es el inicio de otros espacios de compartir un poco de esta rica historia de la nación SAI en Paraguay. Y bueno, esperemos que de aquí a poco tengamos un espacio nuevo y vos nos puedas seguir contando un poco de esto, lo actual, y enriquecer un poco más la historia que ha venido en el devenir de los tiempos a través de la misma. Así que muchas gracias y esperamos tenerte de aquí a poco de vuelta en nuestro programa. Igualmente, Eugenio, esta es tu casa y la casa de todos ustedes. Bendiciones.